tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué han discutido por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos y lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como a este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que desde aquí podemos en algún momento mirar todo el contexto de esta imagen que ahora nos presenta el Evangelio. Yo quisiera que de alguna forma sobre todo se manifestara en este sentido: ¿qué tenemos que ser? ¿Qué tenemos que realizar? Y nos damos cuenta, en primer lugar, de que estamos llamados a vivir de manera plena el contexto del servicio. Allí es donde viene un poquito también la otra parte, de alguna forma, como nos presenta el Evangelio. El domingo pasado, precisamente, Jesús le reclama a Pedro diciendo: ¿sabes qué? Tú sígueme. Primero sígueme. Lo que acordémonos un poquito que decíamos. Es decir, no sé, mira, ve atrás un poquito de mí, vas a entender el camino, vas a comprender qué es lo que estoy haciendo. En ese sentido, parece que los apóstoles no quieren entender, no quieren enterarse. El destino que le espera a Jesús, el Hijo del Hombre, es incompatible con las creencias religiosas inculcadas por los rabinos. Veían y querían descubrir a un rey, a un poderoso, que estuviera por encima de todos, que naciera de un linaje propiamente, o otra. No saben de dónde vendría, pero tendría que ser de un linaje muy importante. Cosas por el estilo se iban planteando ellos. Por eso cuando llega Jesús no encaja en aquella mentalidad, en aquel pensamiento de que él iba a ser el rey, que iba a ser el poderoso, que iba a estar por encima de todo. Y sin embargo se encuentran con un maestro que en la pobreza, en la sencillez, en la humildad, no pertenece al círculo de los levitas, no pertenece al círculo de los sacerdotes, no pertenece al círculo de los fariseos, de los escribas. Entonces dicen: bueno, ¿y este qué? ¿Sí? Entonces de alguna forma viene a plantearles todo un esquema diferente de lo que ellos tenían sobre todo pensado, y sobre todo en sus expectativas, como lo llevaban. ¿Cómo van a aceptar la idea que Dios abandone a su elegido en manos de los malhechores? La primera lectura va en ese sentido. Isaías proclama, dice, ¿qué es lo que va a acontecer y va a suceder? Pero precisamente para los escribas, que en algún momento tenían otras expectativas, pues este cuestionamiento no entra para ellos, no entra para los apóstoles. Dice: ¿cómo va a ser posible que ahora? Y por eso el domingo pasado, ¿qué hacía Pedro? Lo lleva aparte, le quiere decir: mira, maestro, como esto no es posible. Tú eres el mero, tú eres el que tiene todo el poder, fuiste enviado para esto. ¿Cómo vas en algún momento a dejar que esto suceda? ¿Sí? Esto no te puede pasar a ti. Aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? Tú piensas según los hombres, no según Dios. Y por otra parte, tenían a su favor no pocos ejemplos de la tradición bíblica. Por ejemplo, las palabras que el amigo sabio les decía a Job: ¿recuerdas que algún inocente haya perecido? ¿Dónde se han visto los justos que han sido exterminados? Esto es parte del pasado. O lo que proclamaba el salmista: fui joven, ya soy viejo, nunca he visto a un justo abandonado. También, o sea, viene aquí como a hacer la parte que ellos, las expectativas que ellos tenían, vienen a cumplirse en esto. Y dicen: mira, es que aquí está. Pero no ven otras que en algún momento nos presenta sobre todo Isaías. No ven otras que presentan otros profetas o otras situaciones que en algún momento sobre todo se manifiestan. ¿Cómo comprender aquel acontecimiento y aceptar que un Dios justo consienta la derrota y la muerte del justo? ¿Cómo entenderlo eso? Ahí es donde viene para Pedro, que le dice: Señor, es que esto no es posible. Esto no te puede pasar a ti. Tenemos que entender, pues también tendrá que transcurrir el acontecimiento pascual para que puedan comenzar a comprenderlo. Para todos los creyentes,
Este punto sigue siendo un motivo de incomprensión y de escándalo. Cómo Dios nos invita, no evita, más bien, que mueran los justos y sus seguidores. ¿Cómo podemos seguir afirmando en algún momento que Dios es justo cuando sucede tantos sufrimientos, muerte, dolor, angustias, persecuciones, hambres, pestes? Dice uno, ¿dónde está la justicia de Dios? Ese planteamiento, pues ya lo hizo Pedro también. Eso no te puede pasar a ti. Pero sin embargo tenemos que decir con toda claridad que así, aunque nos resulta, en algún momento nos puede resultar extraño, por otra parte también tenemos que estar conscientes de que haya un anuncio detrás de todos esos elementos de los cuales miramos la persona de Jesús, y sobre todo en ella tenemos que aplicar lo que en algún momento ya dice Isaías, lo que dicen los profetas, cómo de alguna forma las cosas tienen que cambiar, y la presentación de Jesús es precisamente las pretensiones que en algún momento queremos tener. Pretensiones como que, de que no nos puede suceder nada porque creemos en Dios. Mucha gente así nos dice simplemente. Más de una ocasión nos presentan algún detalle como esto. Es que yo le pido a Dios y no me lo concede. Es que le pido aquello y no me lo da. Es que le he ofrecido esto. Me he ido de rodillas de aquí hasta acá y no me lo concede. ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la carta del apóstol Santiago? Dice, es que cuando piden ustedes, piden algo totalmente fuera de lugar. Cada cosa tiene su espacio y su lugar, y podemos entenderlo desde esa manera en la medida que nosotros vayamos entrando un poquito en ese contexto de la cercanía. Que quede claro que entre los discípulos y su maestro había una distancia. Primero que nada, el maestro tiene toda la visión de lo que en algún momento es aquello que está expresando. Tiene la claridad que no tienen los discípulos, que no tienen los apóstoles. Había una distancia muy grande, sobre todo en algún momento, de entender ese auténtico maestro y auténtico discipulado. Pues aquí nos dice en algún momento cómo de alguna forma Jesús en el camino los iba instruyendo, y cada momento era para ellos una enseñanza, pero a veces no la veían. Y esto es lo que dificulta mucho más todavía la presentación de aquel acontecimiento, sobre todo de que Jesús dice, es que yo voy a ser condenado a muerte, es que yo voy a ser llevado al patíbulo, es que yo voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar. No estaría de más que nos preguntáramos por las distancias que ahora nosotros tenemos también con Jesús. Después de 20 siglos, después de todo este tiempo, porque muchas de esas enseñanzas tampoco las entendemos ahora, y entonces seguimos como siempre, con nuestras cosas, nuestras ideas, nuestras pretensiones, nuestras obsesiones y manías, muy alejadas propiamente de la vida y la persona de Jesús. Y esto nos dificulta muchas de las veces lo que es la práctica de nuestra vida cristiana. ¿Cuántas de las veces nos podemos nosotros, sobre todo en algún momento, contextualizar de decir qué es lo que yo tengo que hacer para vivir lo que Jesús me está pidiendo? ¿Qué es lo que tengo que en algún momento practicar para entender el mensaje de Jesús de hace 20 siglos? Si los que lo estaban viviendo en aquel momento no lo entendían, después de 20 siglos, ahora yo, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que hacer? Un poquito saliéndome así, como dice, un poquito del tema, en algún momento, cuando se pretende pasar por encima de las leyes, se pretende pasar por encima de normas, de otras cosas, nos podemos encontrar con mucha facilidad con gente que se aprovecha de eso. ¿Para qué? Para hacer lo que quiere. Y tuerce la ley, cambia la ley, transforma la ley, la pone a su manera y a su gusto, con tal de, voy a decir la palabra, de fregar a los demás. Y la palabra de Jesús es muy clara: el que quiera ser servidor, que sirva, que entienda lo que es el servicio. Jesús, cuando en algún momento se presentan aquí a aquel acontecimiento que dice el Evangelio, es decir, precisamente los llama, se sienta, es el maestro, es aquel que quiere enseñar y estar con ellos. Sin embargo, les deja así como síntesis, yo creo que decimos lo que acabas ahorita de señalar: el que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Y luego, debe dejar a un lado toda pretensión de grandeza. Esto es lo que en algún momento cuesta tanto trabajo a veces en la vida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en algún momento al estatus, que no es malo. El problema no es que sea el estatus, el problema es cómo se usa ese estatus. Pasando un poquito de esto en este lado, que de cómo debemos de en algún momento dejar esas pretensiones de grandeza, nos dice precisamente la iglesia no es un trampolín, incluso para nosotros entre los sacerdotes, los curas y todo eso,
La iglesia no es un trampolín en la que en algún momento se busca el prestigio, la posición para sobresalir, para conseguir dominio sobre los demás. El ministro, el sacerdote, no tiene ese papel. Tenemos que entenderlo. A mí cuando me han dicho, padre, ¿usted no estrella a ser cura? Le digo, no. Soy el sacerdote. Yo me ordené para ser sacerdote, no para tener un puesto. Me ordené para servir y no para tener autoridad. Que se me dio en algún momento, y que en algún momento estuve como encomendado en varias parroquias. Estamos hablando de 4 parroquias, estuve como párroco. Les digo, ¿y lo extraño? No. Al contrario, estoy descansando, estoy tranquilo, estoy en casa con la familia, estoy en algún momento sin esas presiones de lo que implica ser el encargado de una parroquia, que ya lo conozco lo que es. Y por eso le digo a veces en algún momento, cuando algunos dicen, ay, ¿cómo quisiera ser párroco? Le digo, no, hombre, no sabes lo que te estás pidiendo. Sí, ¿por qué? Porque no es el camino. Yo me ordené para ser servidor y servir en la iglesia y a la comunidad. Y el ser párroco es una encomienda que la iglesia te confía. ¿Para qué? Para ayudar en el proceso de la comunidad. Pero es una encomienda de servicio. Y es ahí donde entra en algún momento ese malentendido que muchas de las ocasiones encontramos en muchos, voy a poner así, pretendientes de autoridad, ya sea párrocos o curas, incluso personajes de los curas que quieren ser obispos y que se proponen. Incluso hay algunos que dicen uno, qué bárbaros. O sea, todavía no entienden qué es el significado de ese seguimiento de Jesús. El Papa Francisco sobre todo señala y comenta en una de sus homilías lo siguiente: algunos siguen a Jesús, pero un poco, no del todo conscientemente, un poco a veces inconscientemente, pero buscan el poder. El caso más claro es Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, que pedían a Jesús la gracia de ser primer ministro y viceministro o el tesorero, cualquiera de las dos cosas. Pedían a Jesús en algún momento que fuera los primeros en el reino de los cielos. En la iglesia también hay trepadores que buscan eso, lo que ya les comentábamos ahorita. Hay gente que busca tener los primeros puestos sobre todo y que usan la iglesia ¿para qué? Para sentirse grandes. Ahí entra en algún momento, yo les digo a veces, ese enanismo de la psicología humana, como de alguna forma lleva a creer y sentirse que teniendo un puesto van a ser más grandes y mejores. Pues si te gusta trepar, te vas al norte y haces alpinismo, dice el Papa Francisco. Es más sano, pero no vengas a la iglesia a trepar. Ve, ¿hasta dónde llega el Papa? O sea, asume aquí, da un sablazo y un ramalazo a quienes en algún momento pretenden los puestos grandes. Y luego enseguida nos dice, y Jesús reprocha a estos trepadores en busca del poder. Y ahí lo tenemos, les pone una buena zarabanda a los apóstoles de qué venían peleando ustedes en el camino. ¿Sí? La comunidad de Jesús en este lugar, donde cada cual con los dones que ha recibido de Dios, que muestre su grandeza en el servicio a los humildes y a los hermanos pobres y necesitados. Este es el camino que propone Jesús. No propone puestos, no propone lo que Dios te dio en esa oportunidad para lograr servir, hazlo con generosidad. Y nos dice de manera muy especial cómo tenemos que en algún momento actuar. Tienes el poder, ¿sabes qué? Sirve, ayuda, protege, cuida, aconseja, apoya, ayuda, ponle todo lo que quieras. Y el más grande nos dice aquí, el más grande es quien más se parece a Cristo, que se hizo servidor de todos. El más grande es aquel que sirve, es aquel que se da. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, verso 27 nos dice eso también. Para inculcar mejor esta lección, Jesús hace un gesto significativo. Dice en el verso 36-37 de la lectura que acabamos de hacer de Marcos, nos habla sobre todo de manera muy especial. Llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo abraza, lo bendice y luego les dice a sus apóstoles, quien acoge a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Y ahí está la fuerza de lo que en algún momento es el mensaje más grande de Jesús. ¿Por qué? Porque un niño no pretende grandezas, un niño es el más débil, un niño no tiene un estatus, un niño no tiene el poder, es
alguien totalmente que depende de los demás. Y desde ahí teníamos que mirar sobre todo, dice, los niños son presentados por Jesús como símbolos débil e indefenso, que necesita la protección y el cuidado de los otros. Y aquí es donde podemos decir lo que ya decía Jesús un poquito antes. Servir significa en gran parte cuidar la fragilidad. Cuidar a los frágiles de nuestras familias, a los débiles de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Son los rostros sufrientes y desprotegidos y angustiados de los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Un amor que se plasma en acciones y decisiones. Ya decíamos en la lectura del domingo pasado, como en algún momento tendríamos que mirar aquel que realmente dice tener fe, que lo muestre con las obras. Porque no puede haber una fe realmente válida si no se muestra con obras. Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor, ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de